Los dones que recibimos de parte de Dios, hermanos, son para el beneficio de los demás. Voy a repetir esto. Los dones que recibimos de parte de Dios, los regalos, los ministerios que recibimos de parte de Dios, son para el beneficio de los demás. ¿Quién se sabe de memoria Efesios 4:12? El lema de nuestra iglesia, Efesios 4:12. A ver, si dijera $100 al hermano o a la hermana que se sepa Efesios 4:12, ¿quién se lo aprendería? Creo que todos, ¿verdad? Amén. Vamos a Efesios, mantenga su dedo allí y todos vamos a memorizar Efesios 4:12. Amén. No va a haber $100, pero va a haber una gran recompensa en el cielo. Efesios 4:12. Dice Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. No es el cuerpo del pastor, no es la iglesia del pastor, es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Él nos compró con su sangre preciosa. Y leamos el verso 11 para entender por qué hemos puesto el lema 4:12. El verso 11 dice, y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los, ¿quiénes? ¿Quiénes son los santos? No hay muchos santos aquí, ¿verdad? ¿Quiénes son los santos? Nosotros los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Él nos ha santificado, Él nos ha justificado, Él nos ha hecho más que vencedores. Y Él nos ve como sus hijos amados. Gloria a Dios por ese amén. De la boca de los niños, dice, fundaste el firmamento. Una vez más, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, toda la iglesia, léalo conmigo. Efesios 4:12, no los oigo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Nos lo vamos a memorizar? Amén. ¿Cuántos hoy están jugando México, verdad? No sabemos, gloria a Dios. Los deportes no son malos, hermanos, siempre y cuando no pongamos los deportes o alguna otra cosa antes que Dios. Otro examen para ustedes, para mí mismo también. ¿Quién se sabe de memoria lo que dice Mateo 6:33? Mateo 6:33 está en la pantalla, todos juntos leámoslo. Yo sé que ya muchos se lo saben de memoria. Más buscar, ¿qué cosa? Primeramente. Una vez más, todos juntos. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Amén. Vuelvo a repetir, los deportes no son malos. Que juegue México contra... ¿Quién va a jugar? No lo sabemos, gloria a Dios. Pero hay algunos que se quedaron en casita para, yo creo, ver el partido. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, no es malo ver deportes, siempre y cuando no tomen el lugar que le pertenecen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la vida de Jesús me impacta, y yo sé que la vida de Jesús te impacta a ti, ¿sí o no? Fue una vida llena de amor, y es una vida de amor porque Él sigue viviendo en nuestros corazones, amén. Y es por eso que cuando Él mostraba su amor aquí en la tierra durante 33 años y medio, pero 3 años y medio con sus 12 discípulos. Ese amor era como un imán que atraía multitudes a Él. La gente lo seguía, la gente quería sentarse a los pies de Jesús y escuchar las palabras que Él decía. Y yo creo que como pastor, hermano,
Mi deseo, mi oración como pastor de esta iglesia es que nosotros como cuerpo de Cristo seamos un reflejo del amor de Cristo. Para que muchas multitudes no vengan a escuchar a un pastor, a un evangelista, no vengan a oír qué tan bonito está la alabanza, sino vengan a sentarse a los pies de Jesús, como cantábamos hace un rato, aprender más de Jesús. Pero eso comienza cuando la gente a nuestro alrededor vea que verdaderamente nos amamos los unos a los otros, que verdaderamente somos discípulos de Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos: el mundo allá afuera va a ver que son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando se amen los unos a los otros. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, o les gusta más bien, estar con gente amigable, con gente amable? A todos yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gusta estar rodeado de gente amargada, corajuda? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Yo creo que a todo nuestro anhelo nos hace sentir bien cuando estamos rodeados de gente amigable, con gente amorosa. Nadie le gusta estar rodeado de gente corajuda, enojada todo el tiempo, como que lo bautizaron en limón, todo así. Los 12 discípulos, imagínate, caminaban con Jesús 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio, ¿ustedes creen que había pleitos y celos entre ellos mismos? Yo creo que sí. Porque la misma noche que Jesús iba a ser entregado, dice Mateo, Marcos, todos los 4 evangelios, pero vaya a Marcos capítulo 10, verso 37 y 38. Marcos 10. Aquí se encuentra cuando los discípulos estaban arguyendo entre ellos mismos quién se iba a sentar al lado derecho de Jesús y quién se iba a sentar al lado izquierda. Y no fueron valientes, porque dice otro evangelio que mandaron a la mamá de estos 2 discípulos a que le rogara a Jesús para que: Señor Jesús, cuando vengas en tu reino, te pido que a mi hijo favorito lo pongas a tu derecha y a mi otro hijo lo pongas a tu mano izquierda. Había esa disensión, había esos pleitos, había esos celos entre los discípulos. Y me encanta, hermano, ver cómo Jesús se especializó en traer a uno de sus discípulos que era publicano. Publicano quiere decir, Mateo era un publicano que colectaba los impuestos para los romanos. Y entre otro escogió a otro que odiaba a los publicanos. Le llamaban un celote, porque tenía el celo del pueblo judío, porque a todos los que colectaban impuestos para el pueblo judío, para los romanos, lo tenían como traidores. Tú le has dado la espalda al pueblo judío y ahora estás trabajando para los romanos. Y Jesús escogió a estos 2 opuestos, 2 personas totalmente que se odiaban, que no se podían ver a los ojos. Y 3 años y medio caminaron con Jesús. Imagínense cómo se veían al principio. Y cuando Jesús se descuide, voy a sacar mi cuchillo y te voy a apuñalar, yo creo, a vengar. Pero Jesús los enseñó el verdadero amor. Jesús les enseñó lo que tenían que hacer para ser discípulos de Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, Jesús dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Nada más los domingos? Todos los días. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lo que él siente, lo que él desea. Primero busque el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido.
Dios dice en su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Ya no van a ser peticiones egoístas, ya no van a ser peticiones para Miguelito, para mis deseos carnales. Ahora va a ser deseos para agradarle a Él. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Hoy en esta mañana quiero definir los dones que Dios nos ha dado. Y allí en Romanos capítulo 12, bueno, no leímos Marcos, lo puede leer en su casita, léalo toda la historia, Marcos capítulo 10. Vamos otra vez a Romanos capítulo 12 y vamos a definir, me llama la atención que son 7 dones, los cuales Pablo menciona aquí. ¿Cuántos dones son? El número 7 representa ¿qué? Perfección, completo. Y Pablo aquí menciona 7 dones. Leamos el verso 6 y 8 que acabamos de leer. De manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones. ¿Están conmigo? ¿O están en el fútbol? No, están conmigo, ¿verdad? Están con el Señor. Es mejor estar con el Señor que conmigo. Amén. Según la gracia que nos es dada, si el de profetizar, de profecía, úsese conforme a la medida de ¿qué? De la fe. Si de servicio, ¿en qué? En servir. Hermano, cuando yo les digo en qué, respondan para que vea que están aquí, amén. No lo tome a mal, tómelo por el lado amable, amén. Sigue diciendo en el verso 7, o si de servicio en el que enseña en el que exhorta en la exhortación, el que reparte con el que preside con solicitud, el que da, el que hace misericordia con alegría. Que ese sea nuestra manera de vivir nuestra vida, con alegría, con el gozo del Señor. Amén. Aquí vemos el primer don que Dios nos da, que Pablo menciona, es el de profecía. ¿Qué es profecía? Muchos creen, oh, el hermano va a profetizar y nos va a decir el futuro, pero no. El de profecía es simplemente hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Si tú estás todos los días en la palabra de Dios, Dios, todo lo que tú has puesto en tu corazón, el Espíritu Santo te va a usar para hablarle a otras personas. Así dice el Señor. Y esa persona va a estar pasando por una crisis emocional, económica o lo que sea. Y en ese momento que tú le digas, así dice el Señor en su palabra, esas palabras que Dios ponga en tus labios, de profetizar, de animar, esa persona se va a echar para atrás y va a decir, ¿cómo sabías, hermano? ¿Cómo sabías, hermana, que yo estoy pasando por esta crisis? Por esta, emocionalmente estoy pasando por eso. Porque Dios me lo reveló. Porque Dios me ha dado ese don de profetizarte lo que Él quiere para tu vida. Y dice que se use conforme a la medida de fe. Así que si tú tienes un granito de mostaza de fe, la semilla más pequeña, dice que puede mover montañas. ¿Cuánto lo creen? El segundo don es el de servicio. El de servir. Esto es ministrando los hermanos ujieres que te reciben en la mañana. Cuando llegas aquí te dan un boletín y te dicen bienvenido y te dan un abrazo, ¿verdad? Te reciben con alegría. Qué bueno que viniste a la casa de Dios, estás en el mejor lugar. Lo están haciendo con alegría, te están ministrando. La hermanita que sirve en el café lo hace con alegría. Hermano, aquí está su dona y su café. Está ministrando para que te despiertes y estés atento al sermón del pastor, para que no te duermas. Hermano, la semana pasada hubo hermanos que hicieron hamburguesas aquí, de lo que me perdí, ¿verdad?
Dice que hamburguesas con papas, ensalada y toda la cosa, su sodita. Qué rico, ya les dio hambre, ¿verdad? A los que no vinieron se perdieron un gran manjar, la palabra de Dios y unas hamburguesas mejores que las In-N-Out, ¿verdad que sí? Esos hermanos que hicieron esas hamburguesas están sirviéndole a ustedes, pero más que nada lo están haciendo con un corazón de servir a Dios, con alegría, ministrando, como para el Señor, no para ellos mismos, no para recibir aplausos, sino porque saben que su recompensa está allá en el cielo, amén. Pero de vez en cuando dígale, hermano, gracias porque está haciendo un buen trabajo. Es bueno ser reconocido de vez en cuando. El tercer don que vemos aquí es el de enseñanza. Ahorita hay maestros que están enseñando a los niños pequeños, desde cuna hasta los adolescentes y los jóvenes, invirtiendo en los futuros pastores, en los futuros líderes de mañana. También enseñando a los adultos. La hermana Mira hace un excelente trabajo enseñando los jueves y los domingos aquí en la mañana a las 8 de la mañana, ¿verdad que sí, hermanos? El hermano Lorenzo enseña a los varones los lunes a las 7, hace un gran, tremendo enseñanza, y los miércoles en casa de los hermanos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se gozan con las enseñanzas del hermano Lorenzo, de la hermana Miriam? Gloria a Dios. Están enseñando a adultos. Y Pablo anima a su discípulo Timoteo. Está ahí en la pantalla en la versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Me encanta lo que Pablo le dice a este joven que está discipulando, que está preparando como un líder para el día de mañana. Y dice, no permitas que nadie te subestime por ser ¿qué? Joven. Sé un ejemplo para ¿quiénes? Para todos los creyentes. En lo que dices, fíjate bien lo que dices, Timoteo. No hables antes de pensar. No hables antes de pensar. Piensa bien lo que vas a decir. Sí, porque con la boca, dice, la lengua es un veneno que enciende un bosque entero. En veces no pensamos antes de hablar y se nos sale decir, perdón la expresión, tontería, que después decimos, ¿por qué dije eso? Y Pablo anima a este joven Timoteo, dice, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Hasta que yo llegue. Pablo se había ido a una misión y le encomienda, hasta que yo llegue, dedícate a leer ¿qué cosa? La palabra de Dios, las escrituras. ¿A quiénes? A la iglesia. Y me encantan las próximas dos palabras. Y anima o exhorta. ¿Sí? Pablo le dice, dedícate a leer las escrituras. A la iglesia, a animar, a exhortar y a enseñarle a los creyentes. Enséñales, no cuentos colorados, no chistes. Enséñales la palabra, la sana doctrina de Dios. Prepárate, edúcate, Timoteo. Pasa tiempo leyendo la palabra de Dios para que puedas ser un ejemplo a los hermanos, a los creyentes. Y sigue diciendo el 14, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Así que los ancianos de esa iglesia, juntamente con Pablo, habían orado, habían ayunado y habían visto un gran potencial en este joven Timoteo.
y le profetizaron y le dijeron conforme a la palabra de Dios, así Dios te va a usar, Timoteo. Y vamos a orar por ti, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que te llene, que te avive, que te use grandemente para ser un gran instrumento espiritual que tú recibiste. Aprécialo, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, a que apreciemos. El cuarto don que vemos aquí en Romanos 12 es el de exhortar o animar. Otra versión dice animar, y me encanta porque muchas veces cuando oímos la palabra exhortar pensamos que ya van a sacar el chicote y me van a exhortar, me van a regañar, pero no, exhortar significa animar. Y si en veces estás saliendo de línea, el buen pastor dice que vela por sus ovejas. El buen pastor, cuando ve que una oveja se está descarriando, tiene la vara, el collado, que la jala para atrás, que la disciplina si es necesario, pero la vara es la palabra de Dios, con amor, con ternura, con misericordia. Muchas veces no nos gusta cuando nos exhortan, ¿verdad que no? Pero es para nuestro bien. Mire lo que Hebreos 12, 4 al 6 nos dice. El escritor del Hebreos, yo creo que es apóstol Pablo, no nos dice, no nos especifica, pero yo sí creo que es el apóstol Pablo. Y ahí en Hebreos 12, 4 dice, ya habéis olvidado ¿qué? Ya habéis olvidado, se nos olvida lo que se nos ha dicho en el pasado, la exhortación, el ánimo que se nos ha dado, que como hijos se nos dirige, diciendo, hijo mío. ¿Cuántos son padres de familia aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos corrigen a sus hijos? A mí la verdad no me gusta corregir a mis hijos, me duele, ¿sí? Yo soy demasiado blando con ellos, pero se me ha hecho difícil reprender y corregir a mis hijos. Mi esposa es la de más mano dura y fuerte que los disciplina. Y yo sé que yo debo que ser como el cabeza de hogar, pero me duele, no me gusta disciplinarlos, pero sé que es necesario. Si verdaderamente los amo, tengo que aprender a bajarme bien el pantalón y decir, aquí se va a hacer lo que yo digo, ¿verdad que sí? No, no se crean. Pero mire lo que dice, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido. ¿Por quién? Por el Señor. Porque el Señor, al quien ama, disciplina y azota. Y aquí yo me detuve un momento y busqué todas las versiones que puede haber, y quería yo suavizar y ver en el original, en el griego. No, esta palabra se oye muy fuerte. No, yo no quiero que la gente piense, ay, Dios está con un chicote y está presto para azotarnos. Pero déjame decirte que cuando una persona es rebelde, constantemente no haciendo lo que Dios le quiere que él haga, y tenemos ejemplo tras ejemplo en la palabra de Dios. Pablo, antes de convertirse, Dios ya lo tenía predestinado, Dios ya lo tenía como un instrumento para la obra del Señor, y Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba y no hacía caso. Saulo de Tarso, el que ahora es Pablo, ¿qué tuvo que hacer el Señor para que agarrara la onda? Para que entendiera que Dios la estaba hablando con ternura, con amor, pero llega al punto donde no entiende, no obedece. Dice que lo tumbó al suelo, que lo dejó ciego 3 días, y que al finalmente Saulo gritó y dijo, Señor, ¿quién eres? Y Dios le dice, Saulo, soy Jesús a quien tú persigues. Porque él estaba persiguiendo, azotando, encarcelando a los cristianos. Y Jesús, déjame decirte que cuando tú maltratas a uno de sus pequeños, Él lo toma muy personal.
Y dice, a tú, Saulo, no lo estás haciendo a ellos, me lo estás haciendo a mí, porque ellos son mis hijos. Agarra la onda. Y lo dejó ciego 3 días hasta que Ananías tuvo el valor y obedeció y en fe fue a orar por Saulo. Tenía miedo, sí, porque decía, yo he oído de Saulo que persigue, que avienta a la gente a la cárcel, incluso ha apedreado a cristianos. Pero Ananías fue obediente y oró. Y dice que en el momento que oró por Saulo, cayeron como escamas de sus ojos. Pudo entender. Así que cuando yo meditaba en este pasaje esta semana y veía esta palabra azote, dije, ay Señor, no me gusta. Pero en veces, como el alfarero toma el barro, ¿sí? Y cuando el barro no se deja moldear, ¿qué hace el alfarero? Lo tiene que quebrantar una vez más. Lo tiene que comenzar de nuevo, porque no se deja moldear en sus manos. Así que dice Hebreos 12:6, y azoto a todo el que recibe. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Sí? Si verdaderamente amamos a nuestros hijos, vamos a querer que nuestros hijos crezcan a ser personas educadas, personas responsables, personas de bien. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y Dios de la misma manera, con amor, con ternura, con disciplina, nos azota, nos anima, nos enseña. Y me encanta ver la historia en el libro de Hechos, como Bernabé era un hermano que animaba, mientras Pablo seguía siendo estricto y difícil de carácter. Dios lo estaba puliendo como un diamante. Un diamante lo agarras y está todo bruto, sí, no en persona, pero el diamante, la roca. ¿Y qué hace el joyero? Lo va puliendo, lo va cortando. Y Pablo era difícil de carácter y Dios lo estaba puliendo, porque en una ocasión Marcos había hecho una decisión equivocada y Pablo ya decía, este varón ya no vale la pena seguir con nosotros, no va a seguir con nosotros, es más, yo no quiero que siga con nosotros. Y Bernabé, un hombre que animaba, que tenía misericordia, que siempre estaba pegado a Pablo, eran como opuestos, se balanceaban. Le dice a Pablo, Marcos nos es útil en el ministerio. Y si tú no quieres que Marcos nos siga, bueno, tú toma tu rumbo y yo tomo mi rumbo y vamos a seguir sirviendo a nuestro Dios. ¿Y qué creen que pasó? Pablo al final de su vida se dio cuenta que estaba equivocado. Y fue a llamar a Marcos y dijo, dile a Marcos que me perdone, que sí me era útil en el ministerio, pero que por mi carácter, por mi dureza, Bernabé me decía que sí era útil, pero no, yo no me dejaba. Me encanta que en nuestro corazón, hermanos, nuestro don debe que ser de exhortar, de animar. El quinto don, vemos que es el que reparte, el que da. Mateo 10:8, Jesús dice, de gracia recibiste, dar de gracia. Lo que hemos recibido de gracia, favor inmerecido, este regalo de Dios. Si Dios nos tuvo misericordia, ¿por qué nosotros no vamos a dar misericordia? Y Pablo dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es ¿qué? Más bienaventurado es dar que recibir. La Nueva Traducción Viviente dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo
y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición ¿en qué? En dar que en recibir. Esto yo lo tomo muy personal y Dios me ha estado hablando a mí muy personalmente, porque como pastor de esta iglesia he decidido tomar un part-time trabajo. ¿Para qué? No para hacerme más rico, sino para bendecir y no ser carga a la iglesia, para bendecir a los demás. Porque si de gracia recibo de parte de Dios, yo quiero dar también. No siempre, hermanos, ayúdenme a mí como su pastor. Yo quiero poder decir, yo como pastor quiero ayudar a bendecir a otros. La Biblia dice, sí, el obrero es digno de su salario. Pero aquí Pablo nos enseña, en varias ocasiones se puso a hacer tiendas que se usaban en aquel tiempo, trabajando con sus manos para no ser carga para la iglesia. Y esto para mí, en lo personal, lo medité y llegué a una conclusión. Sí es bueno que yo también trabaje con mis manos para poder bendecir a los otros hermanos. Porque no nomás es de darme, es bonito que recibir, ¿verdad? Pero dice aquí Pablo, más bien es más bendición cuando tú ves por el bienestar de otros. Más bienaventurado es dar que recibir. El sexto don que vemos aquí es el que preside. Esto es un líder, el que lo hace. Me encanta como dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, si Dios te ha dado la capacidad de lidiar, de ser líder, toma la responsabilidad. ¿Cómo? En serio. ¿Sí? Dice que al que mucho le es dado, Dios ¿qué? Le va a demandar mucho también. ¿Sí? Si Dios nos ha dado el don de presidir, hagámoslo en serio. Yo no sé cuál sea tu don esta mañana. Yo no sé si estás captando lo que Dios te quiere decir hoy. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi habilidad? ¿Qué es lo que Dios me ha dado para el servicio, para el bienestar de la iglesia? ¿Lo estoy escondiendo, lo estoy enterrando o lo estoy usando para la obra del Señor? ¿Lo estoy tomando en serio? Y me encanta el séptimo don que menciona aquí Pablo. El número perfecto es el don de misericordia. Otra versión dice en ayudar a los necesitados. El misericordia. Y me encanta lo que el profeta Isaías dice en Isaías 54. Isaías 50 verso 4 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa, ¿qué cosa? Consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el ¿qué? El entendimiento a su voluntad. Me encanta. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Que tú cada mañana te levantes y digas, Señor, yo quiero dar misericordia, yo quiero ayudar. ¿Cuál es tu voluntad? Hablaba una semana atrás con un hermano aquí de la iglesia y me preguntaba, pastor, ¿cuál es el verdadero ayuno? ¿Cómo se debe que ayunar? Y yo lo llevé a Isaías 58, donde se nos enseña que los líderes religiosos, ellos decían, oh, yo estoy ayunando, ¿cómo se dice? Desfiguraban sus caras, sus rostros, para que todos se dieran cuenta que estaban ayunando. Y eran crueles y duros con sus empleados. Y el Señor dice en Isaías 58, el verdadero ayuno, el ayuno que a mí me agrada, es el que hagas misericordia, el que tengas compasión del necesitado, el que des a cobijar al que tiene frío. Ese es el verdadero ayuno, el dar misericordia. No el decir, ay Señor, yo te amo, yo ayuno, yo me aflijo, yo me abstengo de muchas cosas. No, es el ayudar a los demás con alegría, con sencillez de corazón.
Vamos a seguir al segundo punto. Seguir lo bueno, dice Pablo ahí. Seguir lo bueno. Verso 9 dice: el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. ¿Seguir qué? Seguir lo bueno. Dígalo conmigo. Seguir lo bueno. El amor debe que ser sincero. La palabra sincera viene del original de cuando personas en el mercado, en el swap meet, hacían vasijas de barro y eran tranceros. ¿Hay alguien aquí de Tepito? Nadie de Tepito. Allá hacen la fayuca que es tranza, ¿cómo se llama? Piratería. Cosas que dicen que son reales, pero es pura falsedad. Ponían vasijas de barro que estaban craqueadas, pero ellos las rellenaban de una manera muy sutil con cera. ¿Y qué pasaba cuando esas vasijas se calentaban? La cera se derritía y se caía, se derramaba todo el contenido. Así que las verdaderas personas en el Swami, en el mercado, ponían vasijas que ponían un rótulo enfrente que decía: estas vasijas son sinceras. ¿Sí entienden? El amor debe que ser sincera, sin fingir, sin hipocresía. Hay muchos que dicen: oh, yo sí te amo, pero por dentro están cargando amargura hacia esa persona. Oh, sí, yo amo a Dios. Ayer fui a un entrenamiento donde se nos enseñaba allá en Costa Mesa algo tremendo. Un pastor que fue a aconsejar al primer ministro de Inglaterra. Este primer ministro de Inglaterra estaba deseoso de que un pastor le diera un consejo directamente de Dios. Y mandó a traer el mejor predicador de todos los predicadores. Y le dice este predicador 3 cosas. Si realmente quieres oír la voz de Dios, si realmente quieres dirigir a esta nación como se debe que guiar a esta nación, apunta estas 3 cosas. Y yo te animo a que tú las apuntes también hoy en esta mañana. Número 1, le dijo este pastor a este gran líder: tienes que tener corazón de niño. ¿Tener qué? Corazón de niño. ¿Cómo es un niño? Un niño es inocente. Un niño tiene amargura, ¿verdad que no? Un niño tiene celos, contiendas, ¿verdad que no? Un niño es genuino. Un niño es blando, es moldeable. Un niño sabe aprender y tomar consejo. Número 2, le dijo este pastor: tienes que tener mente de erudito. ¿Sabes lo que es un erudito? Una persona sabia, una persona que pasa tiempo en la lectura todos los días. Un erudito, una persona sabia. Tienes que tener mente de erudito. Aprende, ejercítate, disciplínate. Si tú quieres ser un buen líder, tienes que tener un corazón de niño, una mente de erudito, una persona que sea disciplinada en la lectura todos los días, que tengas el deseo de aprender. Y número 3, y aquí me encantó, tienes que tener piel de rinoceronte, ¿así se dice? Rinoceronte. El pastor Tom, cuando yo recién comenzaba en este ministerio, me dijo: Moisés, tienes que tener piel de cocodrilo. Yo me quedé: ¿cómo? Sí, había unas quejas, unos complaints, se puede decir, en contra de mí. Y ellos investigaron y vieron que era falso lo que estaban diciendo acerca de mí. Y me dijo: toda clase de acusación y de maltrato va a venir a ti porque estás siendo usado por Dios. Y tienes que tener piel de cocodrilo para que cuando vengan esas cosas no quieras tirar la toalla, sino que sigas adelante. Así que un buen líder tiene primero corazón de niño, sincero, no amargura, no celos.
una mente de erudito que se esfuerza a estudiar, a prepararse para ser mejor. Y número 3, piel de cocodrilo. ¿Quieres tú ser una persona sincera? Una persona que ama, que aborrece lo malo como ahí. ¿Cuántos de ustedes honestamente han tomado el consejo que yo les he dado? Yo sé que la hermana Miriam también les ha dicho todos los días. Hoy es 12 de julio, ¿verdad que sí? ¿O lo van a leer más tarde? ¿Nadie? A menos diga, sí, pastor, voy a leerlo. Todos los días, mañana es el 13 de julio, lea Proverbios 13. Y así hay 31 proverbios para nuestro beneficio. Y miren lo que dice Proverbios 8:13. Muchas veces no aborrecer. Me llama mucho la atención que aquí Pablo dice, el amor, habla del amor, debe que ser sincero. Pero luego dice lo opuesto, se puede decir aborrecer. ¿El amor y aborrecer van juntos? ¿Hello? ¿Están conmigo? ¿El amor y aborrecer van juntos? Aquí en esta ocasión sí. Porque Pablo dice amar sinceramente, pero aborrecer lo malo. ¿Qué quiere decir aborrecer lo malo? Que cuando tú conoces y temes, tienes temor a Jehová. Proverbios, el hombre más sabio del mundo, el rey Salomón escribió, el temor de Jehová es aborrecer ¿qué? El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice, ¿qué cosa? Aborrezco. Todas estas cosas, Pablo dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Proverbios 9:10, Proverbios 9:10 dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor no es, ay, tengo miedo de Dios que me va a castigar. El temor a Jehová es saber que Él ve todo lo que hacemos. Y en respuesta a ese Señor, como tú me ves, como tú estás conmigo, yo quiero temerte, yo quiero reverenciarte, yo quiero respetarte, porque tú estás conmigo. Ese es el principio de la sabiduría. El saber que no nos podemos esconder de Dios. No importa en qué rincón del mundo estemos, Dios ve todo. Y si queremos agradarle a Dios, tenemos que aborrecer lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Judas 1:21, no Judas Iscariote, pero el medio hermano de Jesús. Judas 1:29 dice, 21, conservaos en qué cosa? ¿De quién? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ese día glorioso que Él, ya se despertaron, ¿verdad? El día misericordioso en el cual Él nos lleve a su presencia, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, ¿qué cosa? Algunos que dudan de esta misericordia de Dios, convencerlos. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego. Si tú ves que tu vecino, su casa se está incendiando, ¿te vas a sentar bien contento ahí viendo que su casa y sus niños pequeños se enciendan en esa casa? ¿Verdad que no? Vas a ir y los vas a... ¡Ay, hello! Tu casa se está quemando, sal fuera. Llámalo a los bomberos, ya vienen. Vas a hacer todo lo posible para sacarlos de allí. Y como hijos de Dios, vemos que los días están empeorando y nuestro deber es salvar a cuantos más podamos, que este lugar esté repleto de gente para escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo para arrebatar a las almas de las garras del enemigo?
Yo te animo a que tú te lleves 2, 3 boletines y la persona en Cárdenas, tú vayas y la invites en Walmart, en tu trabajo, y dile, ven a escuchar la palabra de Dios. Estamos viviendo días peligrosos. Ven, escucha lo que Dios quiere para tu vida. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. A otros tener misericordia. ¿Con qué? Temor. Con temor. Piensen aquí. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como hijos de Dios no nos contaminemos, ¿sí? No haciendo lo mismo que lo que hacen los del mundo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo allí. No te dejes influenciar. Si otros son groseros, si otros son mal hablados, si otros son pecadores, eso no quiere decir que nosotros no vamos a ir y mostrarles el amor de Cristo. A Jesús lo juzgaban porque se sentaba con prostitutas, con borrachos, porque él sabía que había necesidad. Pero Jesús no andaba de borracho, Jesús no andaba fornicando, Jesús estaba haciendo el plan de Dios Padre. A los suyos vino, dice, a lo suyo vino a cumplir su propósito, pero muchos no lo recibieron. A los enfermos, a los necesitados vino, pero muchos no le recibieron. Hubo muchos que sí los recibieron, y es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Tener misericordia con temor, sabiendo que Dios nos ve, aborreciendo la ropa contaminada de su carne. La carne, ¿cuántos han olido carne podrida? ¿Verdad que apesta? Aquí en el original dice, en griego dice, la popol, ¿sí? Se oye mal. Pero cuando vamos pasando por Ramona Expressway y huele el olor de vacas, ¿cómo hacemos? ¡Uchi! Huele feo, ¿sí? Bueno, las acciones que gente que están en el mundo como cristianos, no debemos que hacerle fuchi, pero tenemos que tener misericordia y hablarles del amor de Dios y decirle, mira, Dios tiene un propósito mejor para tu vida. Sal de eso pecado que estás viviendo, que te está llevando a la perdición, que te está pudriendo por dentro. Por dentro estás amargado, por dentro te estás pudriendo a ti mismo, tu corazón está dolido, amargado, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuánto lo creen? Amor fraternal. Verso 10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ¿cómo? ¿Están ahí? Romanos 12:10. Prefiriéndonos los unos a los otros. Como iglesia, hermanos, tenemos que preferirnos los unos a los otros, buscarnos los unos a los otros. Si tú ves que un hermano no vino este domingo, toda la carga está sobre el pastor. Que el pastor haga todo. Pero ¿qué estás haciendo tú? Tú tienes la lista o los teléfonos de los hermanos. Hermano, ¿qué pasó? Te extrañamos. ¿Está todo bien? ¿Cómo puedo orar por ti? Que nos prefiramos, que nos busquemos. Me encanta cuando vamos a misiones, a otros países o a otras regiones en México donde hay pobreza, donde hay necesidad, y hay hermanos allí. ¿Cómo nos reciben con brazos abiertos y nos pasan a sus humildes casas, allí con tierra, ¿sí? Y nos ofrecen lo mejor que ellos tienen, una galletita, unos frijolitos con salsita y salecita, y vámonos para adentro, ¿verdad? Ya les dio hambre. Pero me encanta cómo aquí en Estados Unidos, donde vivimos en la abundancia, se nos hace tan difícil buscarnos los unos a los otros. Decir, hermano, mira, tengo unos frijolitos en la olla, vente, comamos juntos. Me encanta cuando mis padres me llevaban a Tijuana, a la iglesia. El pastor de esa iglesia, nunca se me olvida, esforzaba y animaba a los hermanos. Hermanos, aquí enfrente hay una lista de hermanos necesitados.
los que tengan la posibilidad, inviten a estos hermanos a sus casas, ¿sí? Y otros hermanos que humildemente, yo recuerdo, nos invitaban porque veníamos desde San Diego a Tijuana y hermano Juan, no se vaya, hermana Esther, quédense aquí con nosotros a comer, y en su casa bien humilde nos invitaban para no cruzar la línea y esperar 4 horas. Dice, mejor quédense con nosotros. Eso es el amor fraternal, ese es el amor de Dios. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El hermano que te cae mal, el hermano que dice yo no me junto con ese hermano porque me revuelven las tripas cada vez que lo veo. Tienes que pensar, ese hermano que me cae mal está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ese hermano que me cae mal, Dios lo ha puesto aquí en esta iglesia para pulirme a mí como hermano, como diamante, para tallarme, para quitarme las asperezas y para ser una mejor persona. Me encanta como dice la versión Nueva Traducción Viviente en Romanos 12:10, dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La Nueva Versión Viviente dice, ámense unos a otros con afecto, ¿cómo? Genuino de corazón, y deleitándose al honrarse mutuamente. Si el hermano Dios lo bendice con un carro del año, hay hermanos que dicen, ay Señor, yo te he estado pidiendo un carro del año y mira, ¿por qué no me lo diste a mí? Porque a él sí, a mí no. Hay celos y contiendas. Pero aquí dice, deleitándose y honrándose mutuamente. Cuando un hermano recibe las llaves de su casa nuevecita, hermano, gloria a Dios, vamos a hacer una fiesta celebrando que Dios te bendijo con una casa nueva, con un carro nuevo. En ese entrenamiento donde fui ayer, se nos decía a los líderes, nunca pienses en ti nada más, piensa en los demás, porque cuando piensas tú en los demás, Dios no se queda con las manos vacías. Dios siempre te va a bendecir, Dios siempre te va a prosperar cuando pensamos en los demás primero. Tercer y último punto, ya me pasé 2 minutos, pero brevemente vamos a ver la bendición de tener pasión para Dios. ¿Cuántos tienen pasión para Dios? Un fuego que los quema por dentro. Verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, ¿en qué? En espíritu, sirviendo al pastor, sirviendo al Señor Dios, a Jesucristo, fervientes en espíritu. Un joven vino y le dijo al pastor, pastor, yo quiero ser misionero. Y el pastor le dijo, muy bien, joven, vamos a ver si es cierto, te cito mañana a las 5 a.m. en mi casa. Y ese joven se levantó a las 4 de la mañana y a las 4:55 estaba tocando la puerta del pastor. Pastor, aquí estoy. ¿Qué quiere decirme? Lo pasó a su oficina y le dijo, espérame, ahorita regreso. Pasaron 3 horas. Ahí lo dejó solo. Pasaron 3 horas y ya regresó el pastor y le dijo, muy bien, ¿quieres ser misionero? Ok, excelente. ¿Cómo se escribe panadero? El muchacho dijo, P-A-N-D-E-R-O. Muy bien, excelente. ¿Qué es 2 más 2? 4. Muy bien, excelente. Estás aprobado para ser misionero. Y el muchacho se quedó pensando, ¿qué quiere decir todo esto? Que el joven no era perezoso. Para ir a la misión tenía que levantarse muy de madrugada, ¿sí?
Para ser misionero tenía que tener paciencia y esperó ahí en su oficina 3 horas. En veces no nos gusta esperar ahí en la marqueta cuando la cajera está masticando chicle y muy pacientemente nos desesperamos, ¿verdad que sí? Pero podemos pasar ese tiempo diciéndole a una persona que está enfrente y atrás: te invito a la iglesia, ven a escuchar la palabra de Dios. Por algo Dios permite las cosas. ¿Sí? Cuando le dijo: escribe panadero, ¿sí? No lo cuestionó. Ay, pastor, ¿por qué quiere que escriba panadero? Obedeció, se sujetó. Cuando dijo 2 más 2, rápido pensó en sus pies o sentado ahí. Fervientes en espíritu. Muchas veces nos dejamos guiar por nuestras emociones, pero la vida cristiana, hermanos, no la vivimos por emociones, sino por fe y obediencia a Dios. Muchas veces vamos a sentirnos cansados. Hoy no quiero ir a la iglesia porque están muy cobijitas, muy calientitas las cobijas. Pero ¿qué dice aquí Pablo? No perezosos, fervientes en oh, gloria a Dios, hoy es domingo, me voy a levantar y vamos a la casa de Dios y vamos a alabar a Dios en espíritu y en verdad, levantando mis manos al cielo, gozándome con los hermanos, con los aleluyas, como dijo el hermano. Fervientes en obediencia. Jesús, cuando fue bautizado, dice que se abrió los cielos y dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, dijo el Padre. ¿Y qué crees que pasó con Jesús en ese mismo día? El Espíritu lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Tú te has propuesto venir hoy, esta mañana, a alabar y glorificar a Dios, pero Dios en su espíritu, al salir de aquí, créelo, tenlo por seguro, que vas a ser tentado por Satanás, que vamos a pasar pruebas, que vamos a pasar persecución, que vamos a pasar por dificultades. La vida cristiana, nadie dijo que va a ser todo color de rosas, pero con la ayuda de Dios, que dice Filipenses 4:12, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que pasar por tiempos de desiertos espirituales donde no sentimos la presencia de Dios, donde decimos: Señor, ¿dónde estás, Señor? Yo anhelo por un instante de tu gloria, Señor. Todo daría, no importa, como cantábamos, no importa que tenga que pasar, pero yo quiero estar en tu presencia, yo quiero sentirte. Pero va a haber momentos donde Dios va a decir: la fe, tu caminar conmigo no es basada en emociones, es basada en fe. Me sientas o no me sientas, sigue caminando conmigo. Yo no te dejaré, yo no te abandonaré, yo estoy aquí contigo. Aunque no me sientas, yo estoy aquí contigo. Segunda de Timoteo 1:6 dice Pablo a sus discípulos: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de manos. ¿Cómo podemos avivar ese don de Dios? Esa llama, nuestro primer amor. Jesús dijo en Apocalipsis: una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, que te has dejado enfriar, que estás tibio. Yo te prefiero caliente o frío, pero no tibio. Una cosa tengo contra ti, que has dejado a tu primer amor. ¿Cómo podemos avivar ese amor de Dios? Por falta de tiempo no vamos a leerlo, pero apunte esta cita y léalo en su casa. Efesios 5:18 al 20, donde dice: no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución. No podemos pensar correctamente, más bien ser llenos. Y esa palabra ser llenos, que quiere decir continuamente, todos los días, en todo momento, cantemos alabanzas, demos gracias a Dios por todo. Esa es la forma en la cual tú y yo podemos avivar el fuego de don de Dios, ese don, ese regalo de Dios que nos ha puesto en nuestros corazones. Gozosos en la esperanza, dice Pablo, gozosos en la esperanza.
Es fácil tener gozo, felicidad cuando todo nos va bien, hermanos. Pero ¿qué tal cuando todo no nos va bien? ¿Qué hay allí? Pablo aquí dice, gozosos en la tribulación, sufridos en la tribulación. Nota que no dice gozosos en las circunstancias, ¿verdad que no? No dice gózate en las circunstancias, no tienes dinero con qué pagar la renta, no, gózate, no. No estás sufriendo en enfermedad, gózate, no. Está diciendo, gózate en la esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza, hermanos? Cristo Jesús. En Él tenemos que gozarnos. Él es el gozo de nuestra salvación. Él es nuestro enfoque al confiar en Dios, hermanos. Esa esperanza, escribe esto si estás tomando nota. Esperanza viene al confiar en Dios. Esperanza ve en el presente algo que al final te va a traer gozo en el futuro. Voy a volver a decirlo para que lo entiendan. Esperanza ve en el presente, hoy, algo que al final te traerá gozo en el futuro. Muchas veces pensamos que la esperanza es algo en el futuro, pero la esperanza, la realidad es que hoy tenemos esa esperanza que es Cristo Jesús. Hoy Él es nuestra ancla, hoy es nuestra fortaleza. El que siembra semilla en el campo, cuando echa la semilla, ¿verdad que no ve el fruto luego? Pero tiene esa esperanza de que un día, con la lluvia, con el fertilizante y todo ese amor que le pone, tiene la esperanza que un día va a dar fruto. Esa es nuestra esperanza. Y por último, ocupados en la oración, dice una vez más, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Es triste decirlo, hermano, pero en todas las iglesias es igual, excepto en una en Nueva York. En Nueva York, en Manhattan, no en Manhattan, en Brooklyn, en el lugar más peor de Nueva York, en Brooklyn, donde hay más violencia. Todos los martes hay servicio de oración. Y esa congregación es una congregación de más de 10,000 personas. ¿Y saben cuántos hay cada martes para el servicio de oración? 15,000 personas. Más de las que hubo el domingo. ¿Por qué? Porque la gente está necesitada de oración. La gente está sufriendo, la gente está pasando por dificultad. Y saben que la respuesta no está en las drogas. Saben que la respuesta no está en el alcohol. Saben que la respuesta no está en las adicciones. La respuesta está doblando rodilla. Y aquí en nuestra iglesia se llama, hay necesidad, hay problemas, y se llama los lunes a la oración a los varones, y 5 o 4 hermanos ahí orando. A las mujeres los martes hay servicio de oración, y unas cuantas hermanas ahí doblando, intercediendo. Como quisiera mi corazón como pastor ver que hubiera más personas doblando rodillas. Yo sé que ustedes oran en su casa, no lo cuestiono. Yo sé que oran por su iglesia, ¿verdad que sí? Pero qué bonito es que todos como iglesia, cuando se llame a una vigilia de oración, cuando se llame a doblar rodilla y buscar la presencia de Dios, estemos todos y muchos más. Invitemos a amigos, a familiares a buscar la presencia de Dios. 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con ¿qué? Con el entendimiento, sabiendo orar sabiamente. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando ¿cómo? En el Espíritu Santo. Ya se me durmieron. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar, ¿cómo? Orar sin cesar. ¿Cómo podemos orar sin cesar, hermano? Sabiendo que todas las tribulaciones, como dice Pablo aquí, todo lo que nos está pasando en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo,
todo tiempo estemos manejando, estemos bañándonos, estemos en lo que estemos, Señor, tú conoces y tú sabes, Señor, lo que estoy pasando, pero yo te alabo y te glorifico, Señor, porque sé que tú eres poderoso. Eso es orar sin cesar. En conclusión, hermanos, si estamos constantes en oración, vamos a definir bien nuestro don. Vamos a saber cuál es el don que Dios nos ha dado. Vamos a seguir lo bueno y aborrecer lo malo. Vamos a amarnos los unos a los otros, compartiendo para las necesidades de los demás, siendo como dice el último verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué cosa? La hospitalidad. Diga conmigo, hospitalidad. Yo he escuchado muchas veces, pastor, ore por mí porque la casa de mis sueños está en escrow. Y cuando yo agarre esa casa, pastor, la voy a abrir para un estudio bíblico. Pero ore, pastor, para que se cierre y todo pase bien. Y oramos y dicho y hecho, Dios le da la llave de su casa nuevecita a la persona. Y cuando le digo, hermano, ¿podemos hacer un estudio allí? Oh, no, pastor, es que apenas lavé mi carpeta y está bien. No quiero que se ensucie mi casa. Ouch, háblanos, Señor, ¿verdad? Practicando bien la hospitalidad. Señor, bendíceme con una ven y te prometo que voy a recoger a los hermanos de la iglesia, los que necesiten raite. Y cuando Dios nos da la ven que tanto anhelamos, no, porque se me va a ensuciar mi carro. Siendo buenos hospitalarios. ¿Cómo se dice? Hospitalarios. 1 Corintios 3:13. 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de todas es el amor. 2 Corintios 3:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos pides, Señor, en esta mañana, Padre. Nos hablas, nos animas, nos exhortas, Señor, a que nos amemos con un amor genuino, con un amor sincero. Nos retas, Señor, a que si estamos, Señor, fallando en una de estas áreas, que tú nos has dado dones y habilidades, Señor, yo te pido, Padre, que tú aclarezcas a cada persona aquí cuál es ese don, cuál es esa habilidad que tú les has dado, Señor, de parte de ti, para que ellos puedan ser de beneficio al cuerpo de Cristo, para que puedan, Señor, tomar esto en serio, Señor, y ver que, como dijo mi hermano, mucha es la mies y poco los obreros, que hay necesidad en nuestra iglesia. Pero, Señor, que comience con nosotros mismos. Padre, te doy gracias. Lleva a cada uno de mis hermanos con bien. Cuida nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Amén y amén.